El mérito indudable, histórico, de Néstor Kirchner fue haber solucionado el tema de la deuda, toda la deuda, porque no solamente negoció la deuda haciéndole una fuerte quita, una quita en promedio del 65% y alargando los plazos, con lo cual el tema de la deuda dejó de estar gravoso sobre el Producto Bruto, sino que también con una paciencia orfebre. Recordemos que él asumió el 25 de mayo del 2003, no había soja, no había litio, no había petróleo, no había nada para exportar. Y él, con una paciencia orfebre, fue juntando dólar por dólar hasta que en enero del 2006 juntó 9.350 millones de dólares en el Banco Central. Había puesto un director en el Banco Central que controlaba todos los días que ese monto se fuera acumulando, y nos sacó al Fondo Monetario Internacional, le pagó todo al Fondo Monetario Internacional encima. La deuda se había dividido en dos: la deuda performing, que era la deuda que teníamos con los organismos internacionales, y la deuda con los bonistas. La deuda con los bonistas, como decía antes, la había arreglado negociando cara a cara con ellos, a cara de perro, y le hizo una fuerte quita. La deuda con el fondo y con los organismos internacionales era distinto, gracias, porque él tenía el grave problema de que somos socios de esos organismos y que no podía negar la deuda, no podía invalidar la deuda que venía siendo tomada desde la época de Alfonsín, después por Menem, después por Dualde. Esa deuda la tuvo que reconocer, pero ¿qué hizo? Pacientemente fue negociando los intereses y después juntó esos 9.350 millones de dólares, le pagó hasta el último centavo al Fondo Monetario Internacional y nos sacó la tutela del Fondo Monetario Internacional después de 50 años. Había venido con la revolución fusiladora, el plan Previch en 1956, y en enero de 2006 Néstor Kirchner la pagó toda. Puedo contar la anécdota, porque yo conozco a la que era la ministra de Economía, estuve con ella. Puedo contar la anécdota de Cuente, cómo cuente. fue que le dijo a los técnicos del fondo que le había pagado el fondo. Son 2 minutos, ¿me la dejan contar? Sí, sí, por favor. Demuestra el patriotismo de Néstor Kirchner. Yo estudié con Felicia Micheli en la Universidad de Buenos Aires, y Felicia era la ministra de Economía. Él se juntó con el que era el jefe del Servicio de Inteligencia del Estado en ese momento, un amigo de él, que se había recibido de abogado en La Plata con él, Héctor Icazuriaga, que es de Chivicoy, Néstor Kirchner de Santa Cruz, de Río Gallegos. Se hicieron muy amigos los dos, los dos medían 1,85 m, 1,90 m los dos, flacos, desgarbados, cruzaron la calle Hipólito Yrigoyen, estaban en la Casa Rosada. En esa época no había internet, era todo por Telex. Cruzó la calle Hipólito Yrigoyen, al frente está el Ministerio de Economía, Hipólito Yrigoyen 250, subió al quinto piso, la fue a buscar a la ministra, y fueron los tres, Héctor Icazuriaga, Néstor Kirchner y Felicia Micheli, al mismo piso, al quinto piso, pero sobre la calle Alsina. El Ministerio de Economía ocupó toda una manzana, en Buenos Aires Hipólito Yrigoyen, que era frente a la Casa Rosada, y atrás Alsina. En el quinto piso estaban las oficinas de los técnicos del fondo. Pidió permiso para entrar y dijo: señores, blandiendo el tele, dijo: señores, este documento demuestra que le hemos pagado hasta el último centavo al Fondo Monetario Internacional. Ustedes no tienen más nada que hacer acá. Les pido por favor que se retiren. Con ese gesto simbólico de demostrar que no iba a permitir la injerencia externa en las cuentas públicas nacionales, Néstor Kirchner dio solucionado el problema de la deuda. Por supuesto, Néstor lo pudo hacer porque tenía un gobierno consolidado, era el jefe, y había un fuerte nivel de conciencia social. Todos sabíamos que la deuda, recordemos que el default, la cesación de deuda, había declarado Rodríguez A en esas 2 semanas que tuvo de presidente de la República a fines del fatídico año 2001. Y lo festejamos todos. Y está bien, porque era una deuda espuria como esta, una deuda inventada, y había que dejarla de pagarla y investigarla. Y eso es lo que hizo Néstor. Desgraciadamente, en el caso de Néstor, tenía que gran parte de esa deuda ya se había convertido por Menem en YPF, en FECBA, en ferrocarriles, en gas de Estado. Era mucho litigio para hacer, pero cortó por los años. Tomó el monto de la deuda, habló cara a cara con cada uno de los acreedores y le hizo el recorte de casi el 65%. Hoy la situación es distinta. ¿Por qué? Porque el principal acreedor ya dejó de ser los bonistas particulares o los bancos que colocaban títulos de deuda argentino. Ahora los principales tenedores de deuda son el capital financiero Manhattan. El verdadero enemigo de la Argentina hoy, el invasor inglés de 1806, 1807, es el capital financiero Manhattan. Y ya tiene su base de desembarque en la Argentina, que son estos 5 principales figuras que manejan la caja, porque eso no interesa a la economía argentina. Este no es un plan económico, es un plan de negocios.
los 5 principales figuras son puestas por el capital financiero de Manhattan. El capital financiero de Manhattan está encabezado por BlackRock. BlackRock es un fondo de inversión que administra activos según datos de febrero, debe haber aumentado. El último que yo vi, el informe de ellos hacen todos los meses, pero lo hacen a los que son socios de ellos, como si fuera una administradora de un edificio. El último informe que tengo de febrero de este año, y ya administraba 10,3 billones de dólares. La Argentina se calcula que tiene un producto bruto de un poco más de 500 mil millones de dólares. 20 veces lo que produce la Argentina. Si BlackRock fuera un país, sería el tercer país del mundo. ¿Por qué? Porque el primer PBI lo tiene Estados Unidos con 28 billones de dólares, informado por la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. El segundo lo tiene China, informado por el Banco Mundial, porque China no se molesta en hacer los cómputos que hace el Banco Mundial, de 22 billones de dólares, y tercero serían ellos con 10,3 billones de dólares. Cuarto vendría Japón con 6, quinto Alemania con 5, o sea que el poder es muy grande. Y es a su vez el principal acreedor de la deuda de Estados Unidos. Cuando hablamos de la deuda de Estados Unidos, decimos la deuda más grande del planeta, pero China tiene solamente el 2,15% de las acreencias. Son 35 billones. 2,15% son 850 mil millones de dólares más que nuestro PBI. Japón tiene un poco más, un 3%. Entre todos los países nos juntan el 16%. Quiere decir que si entre todos los países juntan el 16%, el 84% restante lo administran, no es que lo tienen, lo administra el capital financiero de Manhattan, lo administran en Wall Street, en la Bolsa de Comercio de Estados Unidos, todo en la isla de Manhattan. ¿Y quiénes son? Son BlackRock, Vanguard, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Gran Mercy, Greylock, donde se fue a trabajar, donde está trabajando Sergio Massa. Estos son los grandes capitales que han invadido la Argentina y han penetrado hasta en los huesos, no solamente en las empresas públicas. BlackRock tiene el 6,75% de las acciones YPF, sino también y fundamentalmente en las empresas privadas, aprovechando el dólar contado con liqui, fueron comprando, el Banco Galicia tiene un 36% del Banco Galicia, es el banco tradicional argentino, ese banco con olor a bosta, como diría Sarmiento. Ahí están los Ayerza, los Lalor, los Tetracomú, los Brown, Federico y Armando Brown, dueño de la Anónima, son director del Banco Galicia. Bueno, tiene el 36% de su capital en acciones colocadas en Wall Street. O sea que BlackRock, Vanguard, estos fondos no son ajenos a esa participación de Galicia. Tienen 2 directores puestos, BlackRock, y un director tiene puesto Vanguard en el Banco Galicia. Lo mismo en el Banco Macro. Tienen más del 18% del capital le pertenece a estos fondos extranjeros. Y lo mismo podemos decir hasta de Techin. En Techin se ríe de los Roca porque tiene 9%, sin moverse. ¿Por qué se ríe? Porque Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, dijo que compró el 9% de Techin sin moverse las oficinas que tiene en Nueva York. Espero que los argentinos de clase media, media acomodada, rica, que tienen un banco con cuenta corriente en Nueva York, compraran acciones de Techin. Ese es el famoso contado con liqui. La acción, por ejemplo, valía $1 acá, a $1 oficial, por ejemplo, cuando el dólar estaba a 430 pesos, tomemos una fecha en donde el dólar estaba a 400 pesos, y el dólar paralelo estaba al doble, a 8,60. Bueno, lo vendían allá a 50 centavos de dólar, el doble daño, porque era fuga de capitales, porque Larry Fink pagaba con dólares, pero Larry Fink hacía negocio porque lo compraba por la mitad. Él sabía que la acción de Techin valía $1 de verdad, no medio dólar, y sin embargo la compró por medio dólar. Todo este negocio le da un poder omnímodo a los grupos financieros de Manhattan, y son los dueños de la política económica. Los 5 hombres que nombraron: Luis Andrés Caputo, ministro de Economía; Santiago Bausili, presidente del Banco Central; Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central; José Luis Daza, viceministro de Economía; y Pablo Quirno, secretario de Finanzas. Los 5 trabajan para los capitales financieros de Manhattan. Santiago Bausili y Luis Toto Caputo son socios de una consultora que se llama Anker Latinoamérica, y le dan informes a estos grupos financieros que acabo de nombrar, a BlackRock, a Vanguard, a Fidelity, a PIN. Ellos son el verdadero poder acá. Por eso cuando el imbécil que tenemos como presidente de Milei dice no fue un error económico, fue un error político, se está cubriendo porque él negoció. Por eso estuvo varias semanas encerrado en el Hotel Libertador de Eduardo Eilton, porque él negoció con el capital financiero Manhattan, en su condición servil y cipaya que tiene, que el capital financiero Manhattan manejara la caja como la está manejando. Bueno,
muy claro el análisis muy exhaustivo, digamos, de la situación, bueno, del estado de situación económico actual, ¿no? Y cómo el peso de la deuda impacta en ello. No sé si alguien del grupo tiene alguna consulta. Yo sí quería consultar, bueno, evidentemente, tal como venís haciendo la reconstrucción histórica, el principal problema económico, digamos, del país, bueno, viene siendo este cambio en el modelo de acumulación, ¿no? De el esquema de la valorización financiera. Mi consulta es, bueno, por ahí un poco buscando un ideal o que nos dé una directriz de, bueno, cómo podemos salir, digamos, de ese modelo de valorización financiera, ¿no? Donde del peso excesivo que tiene el capital financiero en la economía nacional, en un mundo que no es el de hace 50 años, ¿verdad? Porque todo el proceso económico que se vivió durante lo que se dice los estados de bienestar y demás, bueno, todo eso ya pasó. Entonces, bueno, ¿cómo salir de ese esquema financiero en un mundo que ha cambiado en relación al mundo del 1974, ¿verdad? Perfecto. Es mucho más complejo, mucho más difícil, pero no imposible. Mirá, es cierto que Capital ellos es muy fuerte. Lo primero que tenemos que tener nosotros conciencia es que el pueblo argentino sepa esto. No llega a todo el pueblo, por eso es importante los programas con ustedes, porque los grandes medios ocultan esto. Bueno, baja un punto, baja 2 puntos, sube el dólar, baja el dólar, caen los ADR, sube el oro, lo mezclan todo para confundir a la población. En realidad, acá es un plan de negocios que lo único que han hecho es endeudarnos y fugar. ¿Por qué? Primero voy a hablar de la fuga con datos que no son actuales porque hay mucho atraso en la publicación del Banco Central, pero un dato claro de cómo esta gente está fugando capitales. Ellos presentaron, el Banco Central presentó el balance cambiario, o sea, lo que se llama el MUL, el Mercado Único Libre de Cambio, a julio. El último día hábil de agosto, cuando tiene que ser a media de agosto, presentaron el de julio. Seguramente a fin de septiembre presentarán el de agosto. Pero hasta julio demuestran que se fueron, ellos llaman formación de activos externos, pero se fueron capitales por 14.199 millones de dólares. Casi 14.200 millones de dólares. Más plata que la que nos prestó el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ingresaron 12.000 millones de dólares el 15 de abril y después otros 2.000 millones de dólares el lunes 18 de agosto del 2025. Y a julio ya se ha venido 14.199 millones de dólares. Si vos tomás todo el periodo del gobierno de esta gente de que está Caputo a cargo de la caja, Caputo, Auxili, es como poner al gato que te cuide la sardina, lo mismo. O el zorro que cuida la gallina, lo mismo. Bueno, han jugado no menos en conjunto, no menos de 26.000 millones de dólares. Y haciendo cuenta rápida. El superávit comercial también es atrasado, porque también tengo el informe de agosto. El superávit comercial acumulado desde el 1 de enero del 24, no puedo tomar diciembre porque en diciembre asumió el 10 de diciembre. Del 1 de enero del 24 al 31 de julio del 25 son 22.676 millones de dólares. Las exportaciones superaron las importaciones en 22.676 millones de dólares. El blanqueo de capitales fue exitoso y entraron 20.631 millones de dólares más. El FMI, como dije recién, le prestó 14.000 millones de dólares. El Banco Mundial y el BID, que también hay que investigar dónde se fue esa plata, porque, por ejemplo, ahora sabemos que el BID le prestó para financiar más de 600 millones de dólares, le prestó para financiar los planes de la Agencia Nacional de Discapacidad y nunca llegó a la Agencia Nacional de Discapacidad. Caputo lo usa para timbiarlo, para mantener el dólar en esta ficción del precio que tiene. O sea que está vendiendo, hay que investigarlo a Caputo y meterlo preso porque los préstamos de los organismos internacionales, como el BID y el Banco Mundial, tienen asignaciones específicas. Él no puede cambiar la asignación. Es un contrato donde dice que lo vas a volcar para hacer obra pública, para hacer estos planes de asistencia social. Bueno, nunca apareció esa plata, ellos tienen que ir a juicio. Ahí entraron 5.000 millones de dólares y colocó 2 repos, o sea, dio garantía. Repo significa, es una especie de compra y con compromiso de reventa, digamos. Yo te doy la plata a vos, pero vos me la vas a devolver a mí. ¿Cómo la devolvés? Bueno, yo tengo como garantía BOPREAL, que es un título que inventaron ellos para cubrir el déficit comercial que había dejado el gobierno anterior, los BOPREALes, porque no habían pagado los importadores. Se constituyen en pesos, pero se convierten en dólares en octubre del 2027. Le dio BOPREALes por 3 veces su valor. Pero en total entraron 3.000 millones de dólares. Si vos sumás todo, te da 65.307 millones de dólares. Pagamos ya de deuda, siempre con la fecha que tengo, que es el 31 de julio, que son los datos del Banco Central, 20.437 millones de dólares entre capital e intereses se pagó
Este gobierno le pagó a los acreedores 20.437 millones de euros. Si el total dio 65.307 millones, el total de la suma que dije, y espero no haberlos mareado, las puedo repetir si ustedes quieren una por una, y pagamos 20.437 millones de dólares, quiere decir que al 31 de julio desaparecieron de la Argentina 45.870 millones de dólares. Mirá lo que es el triángulo de Caputo, 45.870 millones de dólares. A ello le restamos las reservas internacionales que aumentaron, porque las reservas internacionales que había dejado Alberto Fernández ellos la aumentaron en bruto en 20.277, quiere decir que se jugaron casi 26.000 millones de dólares. El triángulo de Caputo, por decir el triángulo de Bermudas, es de 45.870 millones de dólares. A ello le restale el aumento de la reserva que también es por deuda, porque la deuda, ahora voy a hablar de la reserva también de deuda, 20.277 millones de dólares había aumentado del 31 de julio del 2025 con respecto al 31 de diciembre del 2023. Es cierto que la había estado varios días, pero tengo que tomar mensuales. Quiere decir que la fuga supera la fuga total supera los 25.593 millones de dólares, casi 26.000 millones de dólares. ¿Y dónde está esa plata? Nadie le pide ninguna investigación de esa plata. Y con respecto a las reservas están de deuda. Nosotros tenemos reservas, aparecen reservas brutas por 40.000 millones de dólares, pero vos tenés 18.000 millones de dólares que son un swap de China. Tenés los 14.000 millones de dólares que dijimos del Fondo Monetario Internacional y tenés los 12.000 millones de dólares de encaje. Hay depósitos en los bancos, gran parte del blanqueo se convirtió en depósitos en dólares en los bancos. Los bancos tienen más de 30.000 millones de dólares de depósitos, prestaron una parte y lo que nos prestan se llama encaje, lo deben guardar en el Banco Central. Y son unos 12.000 millones, estoy redondeando. Tenés 12.000 millones de dólares de reserva del encaje de los bancos por los depósitos que captan los bancos en dólares. Tenés los 14.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y tenés los 18.000 millones de dólares del swap de China. Supera ampliamente, en 4.000 millones de dólares, supera los 40.000 millones de dólares brutos que aparecen. O sea que las reservas son negativas. Sin embargo, ¿qué hace Caputo hoy? Está en Washington hablando con los técnicos del Fondo Monetario Internacional por dos cosas. Primero, quiere que le dejen utilizar esos 14.000 millones de dólares que entró el fondo para timbiarlo, por lo menos hasta las elecciones de octubre, para timbiarlo y mantener esta ficción del dólar bajo y vender dólares que, por supuesto, los otros lo compran porque saben que están baratos. Así se fueron, te dije, según el balance cambiario del Banco Central, se fueron 14.199 millones de dólares. O sea, están vendiéndole a los amigos dólares baratos para poder mantener la ficción del dólar atrasado y con el dólar atrasar los precios. En agosto, aparentemente, la inflación dio 1,9%. También había que estudiar todo eso, pero tomando los datos oficiales da 1,9% y ahí tiene mucho que ver el atraso cambiario. El atraso cambiario le hace que todo el equipo económico timbee, malvenda dólares. ¿Y dónde saca los dólares? Ya recién dijimos que hay denuncias porque la administración, la Agencia de Discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANGIS, recibió más de 600 millones de BID y no vio un solo dólar de eso. Y así con otros organismos. Bueno, y en el caso que estamos hablando, nosotros estamos viendo que él está pidiendo ahora, en este momento, a Cristalina Georgieva que le permita utilizar parte de esa plata recordemos que el crédito del fondo fue de 20.000 millones de dólares, y entraron 14.000, que le dé parte de lo que le falta, los 20.000 millones de dólares, de acá hasta el domingo 26 de octubre. Entonces, Caputo quiere solucionar, parchar este desastre, este negocio que están haciendo ellos de fugar capitales, de llevarnos nuestra riqueza, con nueva deuda. Y nueva deuda que va a quedar para el pueblo argentino. Bien. La pregunta, he escuchado solamente dos opiniones de qué hacer el día después de este cuadro de situación que también describís. Lo he escuchado a Guillermo Moreno decir que la deuda la tiene que pagar la Pampa Gringa, las 1.000 familias de la oligarquía, con el aumento de retención y una ley de arrendamiento. He escuchado otra propuesta de Guillermo Michel que dice, bueno, habrá que reconocer qué parte de la deuda es legítima, qué parte se ajusta a la normativa del Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Lo que está por fuera de esa normativa es un préstamo político, por lo tanto la solución es un préstamo político y quizás la solución sea ir realizando los pagos a medida que vaya creciendo la Argentina. Los famosos de Néstor Kirchner, los muertos no pagan. ¿Cuál creés vos que es la decisión que hay que tomar el día que demos vuelta a esta página
en términos institucionales. Esta página en términos económicos va a tardar mucho más en dar su vuelta. ¿Cuál es el primer paso que te toca ser ministro de Economía el primer día después de Javier Milei? ¿Qué hacemos para abordar el tema de la deuda? Mira, los dos caminos que proponen Guillermo Michel y que propone Guillermo Moreno es el que propone un sector de la burguesía local, porque nacional no tiene nada, la burguesía local. O sea, lo mismo que han juntado ahora a estos 6 gobernadores que se llaman, entre ellos el gobernador de Arriba de Córdoba, que se llama Reunión en Córdoba, que se llaman Provincias Unidas. Detrás de ellos está el capital local, porque el capital lo que ha sido usado por el capital extranjero. Acá voy a hacer una edición tajante de 3 sectores de poder en Argentina. El más importante, como dije, es el capital financiero extranjero que maneja la caja, maneja el negocio. Este es un plan de negocio y el plan de negocio tiene una cabeza de plaza que es Caputo, Bausili, Werni, Kirno, Daza, todo el equipo económico. Ese es el capital financiero. Después tenés el grupo local, que fue el que le pagó los estudios para hacer esos 2 mamotrecos que violan la Constitución Nacional. El decreto de necesidad de urgencia 70/23. El tal idiota de Perico Truseberg, cuando la candidata era Burri, Patricia Burri, diciendo, mirá, acá tenés Patricia, y le mostraba 2 mamotrecos. Una es el decreto 70/23, que lo prepararon los grandes estudios jurídicos y contables en positivo de la Argentina, que son los su los que hacen los balances y lo que defienden en juicio a estos patrones que ahora voy a decir. Y la ley 27.742, que es una ley claramente inconstitucional. El artículo 75 de la Constitución Nacional dice que los recursos naturales pertenecen al pueblo argentino, no al gobierno argentino. Y los 134 diputados y los 38 senadores que votaron esta ley, donde está el RIGI, el régimen de incentivo de grandes inversiones, es lo que me quiero referir, le están cediendo al Poder Ejecutivo interpretar como que es el gobierno el que puede ejecutarlo. Muchos son legisladores, lo autorizan, son legisladores, pero tendrían que hacer un plebiscito, porque le pertenece al pueblo, no al gobierno. Hay presentaciones judiciales también, por supuesto, la justicia argentina no le da lugar. Presentaciones hechas por constitucionalistas reconocidos como Eduardo Barcesat, Federico Cholvi, por decir, que hasta aquí no son abogados constitucionalistas, pero trabajan este tema hace muchos años, como es, por ejemplo, el ingeniero Bruno Capra, que tiene 90 años de edad y que viene trabajando sobre esta inconstitucionalidad de no reconocer que los recursos naturales pertenecen al pueblo argentino, no al gobierno, por más que se lo sean los legisladores. Esto hay que revisarlo, hay que hacer un plebiscito antes de... Sin embargo, ellos tienen la ley para quedarse con vaca muerta, que es el final de toda la deuda. Quieren quedarse con vaca muerta, o sea, con gas y con nuestro petróleo, con todos los gas y petróleo que cobramos, con el litio, con los minerales raros, con el cobre. La Argentina, Chile es el principal exportador de cobre del mundo. La Argentina comparte la cordillera de los Andes con Chile. Nosotros no queremos, por ejemplo, que sacar cobre de Pascualama tenés que dinamitar hielo, agua potable, o sea, es contaminante. Y lo mismo pasa con los demás minerales, lo hemos visto con experiencias claras. Por ejemplo, bajo la lumbrera en Catamarca, el río de Aguilar era un río donde los animales iban a beber, hoy no pueden porque se mueren. Entonces contaminan, por eso no lo hacemos, porque es más importante la salud de la población y preservar el medio ambiente que sacar el cobre para que se lo lleven unos pocos. Todo ese negocio que están haciendo va a ser a cambio de esta deuda. O sea, el final que tiene BlackRock, recién ahora los estúpidos que pertenecen a la burguesía local, y quiero dar nombre y apellido, Paolo Roca, del grupo Techín, los Pagani de Arcor, los Pérez Compán de Molino Río de la Plata, el principal mentor de Milei, Eduardo Mequián de la Compañía General de Combustible, Manieto de Clarín, todos ellos que lo promocionaron a Milei hoy no les atiende el teléfono. Hoy Milei, a estos 5 cabezas de Alcornón, que podría sumar a otros, porque lo Blaquier del EDEMA a otros, a estos 5 Alcornón, a estos 6, 7, la burguesía local, que vienen desde el Consejo Especial Argentino, ellos vienen del golpe militar del 76, cuando el Consejo Especial Argentino lo preside José Alfredo Martínez de Oz. Después le cambiaron el nombre y se llaman AEA, Asociación Especial Argentina. Todos ellos están ahí en AEA, todos ellos, los Bulgerones también de Panamá, todos ellos, en la burguesía local, fueron usados no por Milei es usado a su vez por el capital financiero de Manhattan. Vos acá tenés el capital financiero de Manhattan, la burguesía local. La burguesía local ahora se da cuenta del manejo que han tenido y de la suma de poder que tiene el capital financiero. Y también juega fuerte. ¿Dónde juega fuerte? Desde la época del 76, la burguesía local tiene un informe del Servicio de Inteligencia del Estado.
No es casualidad que Diego Españolo, que fue el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que lo echaron porque lo grabaron diciendo que Karina, Lula y Milei se llevaban un 8% y que 13% era para Karina. Bueno, esto que se hizo Voz Populi, lo habían grabado en junio, sin embargo lo van a conocer hace un mes. El alto horno que tienen en Somisa, porque se quedaron en la época con Menem con Somisa, hoy se llama Ternium Siderar, del Grupo Techin, lo apagó el 29 de agosto, no esperó el 8 de septiembre, no esperó la elección de... O sea, ellos también fueron fuertes. Lo apagó el 21, inmediatamente que lo apagó, suspendió entre los trabajadores de Ternium Siderar, pero todos los contratistas echaron gente, porque saben que un horno no se prende de un día para otro. Va a tardar varios meses en prenderse. Además, Techin hace negocio porque trae de su socia en Brasil, que se llama Usimina, trae laminado de acero. Lo que hace Somisa acá, ahora Somisa se llama Ternium Siderar, lo hace importándolo. Él no pierde plata, pero sí deja sin trabajo a la gente. Y todas las empresas contratistas que en todo el norte de San Nicolás de los Arroyos, en todo el norte de la provincia de Buenos Aires, pero también todo el sur santafesino, Villa Constitución, todos viven de la acería, todos viven de producir metales, de transformar metales, en laminado de acero, en lo que sea, en alambre, en alambre, en caso Sindar, bueno, todos ellos están todos en conflicto y todos parados porque no pueden competir contra China. El tipo de cambio actual favorece la importación cubierta o encubierta de China y de otros países y importan productos. Entonces lo que hace ahora Techin es importar directamente Usimina a precio más barato de lo que lo puede producir hoy, porque hoy el costo es imposible por el costo financiero, la alta tasa de interés, por el atraso cambiario, porque le sale todo en dólares, le sale carísimo. Esta situación en que lo han empujado, recién ahora reaccionan siempre subrepticiamente, entonces económicamente pone a enfriar para ese horno. O sea, deja de fundir acero. Políticamente trabaja con las 6 provincias estas, en este grupo que lo llevaron a este arete como candidato a presidente. Lo dice Morales Solá en La Nación, en la columna del diario de ayer de La Nación, que nuestros 6 gobernadores tendrían un candidato a presidente que haré. Van retomando posición para negociar. Moreno y Michel también forman parte de ese grupo. Ellos también son respaldados por estos grupos. Ellos son otras alternativas vistos por este grupo. Vistos por el grupo local, de la burguesía local. Es una burguesía rapinera, cobarde, estúpida y asesina. Recordemos que nosotros tenemos 30.000 muertos y era el Consejo Empresarial Argentino el que lo fogoneaba. Los militares se iban a buscar dentro de la Comisión Criminal Interna de Sindar, en la Comisión Criminal Interna de Techin, en la Comisión Interna de Ford. ¿Quién le daba los datos? Los empresarios. Entonces, estos que están teniendo mano en sangre, no te espían nada, hoy se dan cuenta del papel subordinado que tienen ante el capital financiero extranjero. Y por eso ahora recién ahora tratan de ponerlo limpio. Recién ahora tratan de echarlo a Milei y llamar a una asamblea legislativa. Le pido por favor que lean la columna. Yo a Joaquín Morales de Solá desgraciadamente lo conozco porque soy tucumano. Yo me tuve que venir a estudiar a Buenos Aires, pero él era uno de los amanuenses de Bussi. Trabajaba para La Gaceta, que es el diario de Arcón allá, el diario de la derecha allá, y eran todos subsecuentes con el asesino de Bussi. Todos tienen tenido en sangre. Todos son cómplices de lo que pasó. Pero les pido que se lean la columna de ayer en La Nación de Joaquín Morales Solá, donde dice Asamblea Legislativa, Institución de Milei y el candidato a presidente Villarroel en un tiempo para que se llame elecciones. Villarroel ha sido cómplice de todo. Ella votó el RIGI. ¿Se recuerdan que habían empatado 37 y 37 senadores? No quiero redundar sobre algo que ustedes ya saben, sobre el Gado Rucuay comprado, todo lo demás. 37 había que desempatar y se empató ella como presidenta del Senado, vicepresidente de la Nación y presidente del Senado. Todos cómplices de lo que pasó hasta acá, todos. Entonces, el condicionamiento que le pone los grupos locales, y por eso está el plan que te está contando Guillermo Moreno, y por eso está el plan que te está contando Guillermo Michel, y hay otros planes más que tienen ellos, pero para solucionar el problema de ellos, no soluciona el problema argentino. Acá para solucionar el problema de ellos hay que hacer lo que hizo Rodríguez Sá. Cesación total de pago. No con los organismos internacionales. Con los organismos internacionales, ahí sí se ve que es legítimo, que no es legítimo, que el fondo ya con Macri ya recibió, ya le dio plata a Argentina sin haber hecho todo el proceso que tiene que hacerse. No hay informe técnico del Banco Central. Bueno, sería larga la historia. Eso sí, discutirlo con ellos. Somos miembros del Fondo Monetario Internacional, no podemos patear el tablero con el fondo. Pero todos los demás bonistas, hacer la misma que hizo Néstor Kirchner. Cesación de pago. Y si quieren cobrar, quita enorme de la deuda. Por supuesto, acá Larry Fink no se va a quedar cruzado de brazos. Estos tipos que tienen mucha plata en el mundo y muchos intereses en el mundo no se van a quedar cruzados de brazos. El tercer factor económico que tenemos es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no piensa lo mismo que el capital financiero Manhattan. Ellos quieren cobrar, por eso quieren
devaluar ya. No quieren esperar, para ellos ya hubieran devaluado antes. ¿Por qué? Porque todos los técnicos, todo el staff del Fondo Monetario Internacional viven como sibaristas, como jeques árabes, pagados por nosotros. Nosotros con los intereses le pagamos todos los meses, en realidad por trimestre, todos los trimestres, pero ellos lo dividen por mes. Todos los trimestres que le pagamos al Fondo Monetario Internacional viven como sibaristas, con lujo. Ninguno de ellos quiere perder esa preventa. Quieren cobrar a la Argentina, pero el capital financiero Mancata dice no, el plan de la Argentina es el plan de Caputo. Por eso Caputo, ellos tenían un agregado, el representante del Fondo Monetario Internacional Argentino, un venezolano que también como Caputo vio toda su vida en Nueva York, se llama Luis Cubedú. Caputo lo hizo echar. En la reunión del 29 de enero de este año, Luis Cubedú dijo, ustedes están cumpliendo con las metas de aumento de las reservas internacionales, yo tengo que informarle al BOAR. El BOAR es el directorio del fondo. Y Caputo le dice, informale, yo también le voy a informar. ¿Y sabe lo que hizo? Viajó el 3 de febrero, esto fue el 29, el 3 de febrero viajó a Nueva York y estuvo más de una hora reunido con el marica ese que tiene ellos como secretario del Tesoro, con el Codbecen. Con ese marica, reuniéndose, ellos se conocen. ¿Por qué se conocen? Porque el Codbecen empezó como mesa dinerista del Grupo Solo, que en ese momento era más grande que Blardo. El grupo principal del Grupo Solo, en 1990 empezó como mesa dinerista y terminó siendo el director financiero en el 2015. Y se fue, porque como Soros está senil, le hizo perder plata y se fueron. Se fue con su segundo, se llama Michel Carminó. ¿Y a dónde se fueron? A Blardo. El actual ministro de Economía, que allá se llama secretario del Tesoro, el Codbecen, empezó como mesa dinerista, como empezó Caputo en el JP Morgan, como mesa dinerista, como operador de la mesa de dinero del JP Morgan 1 y el otro del Morgan. Se conocen, han hablado toda su vida, han hecho negocio toda su vida. Desde 1990 hasta el 2015 estuvo ahí el Codbecen. Se fue como director general financiero del Grupo Sol. Y se fue porque le hicieron un par de plata y se fueron. ¿A dónde se llevaron la plata? Fortuna personal de él, declarada por él, porque en Estados Unidos, por la Constitución, vos no podés ser funcionario si tenés fondo en un fondo especulativo, cosa que acá no pasa. Y declaró, no $541.000, declaró $541 millones como fortuna personal, que era su participación en Blardo, que según él la vendió. Se fueron a Blardo. Entonces, como Caputo trabaja para Blardo, se tuvo una hora, y por eso el Codbecen, al ser secretario del Tesoro de Estados Unidos, es uno de los gobernadores del Fondo Monetario Internacional. Son 24 gobernadores, pero el principal, el que tiene poder de veto, es él. La marica ese es el que tiene poder de veto, el que dice lo que hay que hacer. Y le impuso a los demás que le presten a Argentina que le amplíen el crédito en $20.000 millones, de los cuales entraron 14.000. Y no sería nada raro que con ese poder, ¿por qué hacer una licitación de SEMU si no las tasas? ¿Por qué no derraparon? Porque los 10 principales bancos, si soy pesado me cortás y me decís, pará, queremos el derecho y me cortás y me decís. Si es muy pesado lo que estoy contando, me cortás y me decís. No. Pero ¿por qué no? Tenemos que ir cerrando porque nos quedamos sin programa. Te seguiremos escuchando mucho tiempo más, pero tenemos que cortar. Rápidamente, mirá. Dame la oportunidad otro día, yo te sigo contando estas cosas que nadie cuenta. Por eso lo sí, muy interesante. Como dice ese sí que es grande, Mariano Moreno, si los pueblos no se ilutan, si no abrimos los ojos, no vamos a ver cuál es el enemigo. La grandeza nuestra, nosotros enfrentamos al ejército más poderoso del mundo, el que había triunfado en Trafalgar en 1805 y lo vencimos. Acá 10.000 soldados ingleses dejaron su vida quemados por aceite y por agua. El heroísmo del pueblo argentino, el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, no era ciudad, el pueblo de Buenos Aires en esa época, lo enfrentó y lo venció, porque sabía cuál era el enemigo. Acá no sabemos cuál es el enemigo. Y por eso quiero decir, los 10 principales bancos, entre ellos el Banco Nación y 9 bancos privados, son los que hacen más del 80% de las operaciones de compra y venta de títulos. Más del 80%. El Banco Nación, el Banco Nación capta el 20% total de depósitos. El 60,82% de los depósitos que capta se ha vuelto y se lo presta al Tesoro de la Nación comprando títulos públicos. O sea, están todos financiando el Banco Nación. ¿Cuáles son los bancos? El Banco Santander, el Banco Biodicaya, el Banco Credit Coop. El Banco Credit Coop, más del 70% de los depósitos que capta, por eso no le presta a nadie. Vos lo escuchás a Carlos G, le parece Lenin en octubre del 17. Y es un banquero miserable que chupa el verdadero choripalero del Estado son ellos. Vienen del Estado, le prestan al Estado tasa leonina. Los otros bancos son el Superville, el Citi, el Galicia, el Macro, bueno, el Banco Patagonia, son los que le prestan más del 80% de la tenencia de los títulos. ¿Por qué bajaron la tasa ayer? Porque la orden fue paren de sacarle sangre, porque se muere acá. Después de esta elección que tuvo en la provincia de Buenos Aires, se muere acá. Entonces, para que no se mueran, pongan una tasa, así la quitaron. Esta es la condición por la cual negociaron. Ayer vencieron, no quiero mentir, tengo el dato acá, 7,3 billones de pesos, títulos en pesos, unos 5.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Y se renovaron el 91%, 6,64 billones de pesos. ¿Quién lo renovó? Ellos.
No perdieron plata, pero le hicieron una tasa, no le sacaron tanta ganancia como otras veces. Recordemos que en la licitación del 27 de agosto la tasa fue el 86%, y acá no llegó al 60% y no llegó al 4% mensual. Bueno, no quiero marearlo más con todo esto, pero este es el estado de situación en que nos encontramos.